Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, con energía y listos para sumergirnos en un tema que, les aseguro, nos tocará el corazón. Hoy vamos a desmenuzar, analizar y reflexionar sobre la última entrevista de nuestra adorada Demet Özdemir, una entrevista que, en mi opinión, es un verdadero regalo para sus fans y para todos aquellos que admiramos su trabajo y su entereza. Para quienes no la conozcan, Demet Özdemir es mucho más que una actriz talentosa. Es una estrella que brilla con luz propia en el firmamento de la televisión turca y, por extensión, en el mundo entero. Sus interpretaciones en series como Erkencikus Doğduğun Kaderindir y Adnfara la han convertido en un ícono, en una figura querida y respetada por millones de personas en todo el planeta. Su carisma, su belleza, su versatilidad y, sobre todo, su capacidad para conectar con el público, la han catapultado a la cima del éxito. Pero, ¿qué hay detrás de esa sonrisa radiante? ¿Qué se esconde tras el brillo de las cámaras y el aplauso del público? La entrevista que hoy nos ocupa nos ofrece una ventana a la intimidad de Demet, a sus miedos, a sus anhelos y, sobre todo, a su valentía. Y es que en esta conversación, Demet se abre en canal y comparte con nosotros una confesión que sin duda nos dejará pensando y reflexionando. En esta entrevista, Demet revela un aspecto de su vida que hasta ahora había permanecido en la sombra, el deseo, en ciertos momentos, de desaparecer. Sí, como lo escuchan. La actriz, que ha conquistado corazones con su talento y su belleza, confiesa haber anhelado, en ciertas etapas de su vida, abandonar la fama, el éxito y la exposición mediática, para encontrar refugio en la anonimidad y la tranquilidad. ¿Por qué? ¿Qué motivó este profundo deseo? A lo largo de la entrevista, Demet profundiza en las razones que la llevaron a sentir esta necesidad. Habla de la presión constante, de las expectativas del público y de la industria, de la dificultad de mantener una vida privada, de los rumores, de las críticas y, sobre todo, de la sensación de no poder ser ella misma. Pero antes de profundizar en los detalles de la entrevista, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Además, no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y por supuesto, déjenme sus comentarios, sus opiniones y sus reflexiones. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Ahora sí, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Demet Özdemir. La entrevista, realizada en un ambiente íntimo y relajado, comenzó como cualquier otra. Demet, con su habitual simpatía y profesionalismo, respondió a las preguntas del entrevistador sobre sus proyectos actuales, sobre sus futuros planes y sobre su visión de la industria del entretenimiento. Todo parecía normal, incluso superficial, hasta que poco a poco Demet empezó a desnudarse emocionalmente. En un momento dado, el entrevistador le preguntó directamente sobre un rumor que había circulado en los medios, si había considerado tomarse un descanso de la actuación. La respuesta de Demet fue contundente: hubo momentos en los que sí, en los que solo quería desaparecer. Sentía que necesitaba un respiro, un tiempo para mí, lejos de todo. Esa frase, solo quería desaparecer, es la clave de la entrevista. Es la puerta de entrada a la intimidad de Demet, a sus miedos, a sus inseguridades y a su vulnerabilidad. Es una confesión que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fama, sobre la presión que sufren las celebridades y sobre la importancia de cuidar la salud mental. Pero, ¿qué significa desaparecer para una estrella como Demet Özdemir? Significa, en esencia, abandonar el brillo, el glamour, la fama, los focos, las alfombras rojas y las portadas de las revistas. Significa renunciar a la exposición mediática, a los rumores, a las críticas y a la invasión a su vida privada. Significa, en definitiva, buscar refugio en la anonimidad, en la tranquilidad, en la paz. Demet explica que la sobreexposición, el acoso constante de los medios, la falta de privacidad y la dificultad de mantener una vida normal, fueron factores que la desgastaron emocionalmente. La presión de tener que ser siempre la Demet perfecta, la Demet sonriente, la Demet exitosa, se volvió insoportable. Sentía que no podía ser yo misma, confiesa Demet. Que tenía que cumplir con las expectativas de todos, menos con las mías. La actriz también habla sobre la importancia de la salud mental y de la necesidad de cuidarse a sí misma. Revela que en esos momentos de agotamiento, buscó ayuda profesional y que la terapia le ayudó a afrontar sus miedos y a entender mejor sus emociones. La terapia me enseñó a conocerme mejor, a entender mis límites y a priorizar mi bienestar, explica Demet.
Me ayudó a comprender que es válido sentirse mal, a aceptar mis emociones y a no juzgarme a mí misma. La entrevista nos revela que Demet, a pesar de su éxito y de su fama, es una persona como cualquier otra, con sus propias luchas y desafíos. Es una mujer que en algún momento de su vida sintió la necesidad de alejarse de todo, de buscar un refugio, de encontrar la paz. Y es precisamente esa vulnerabilidad, esa honestidad, lo que la hace aún más cercana y admirable. Pero lo más impactante de la entrevista no fue solo la confesión de querer desaparecer, sino la forma en que Demet la transmitió. Con una sinceridad brutal, con los ojos llenos de emoción, y con una vulnerabilidad que la hizo aún más humana y cercana. Su voz, a veces quebrada por la emoción, transmitía la intensidad de sus sentimientos, la profundidad de sus reflexiones y la valentía de su testimonio. En la entrevista, Demet también habló sobre la importancia de rodearse de personas que la quieran y la apoyen incondicionalmente. Habló de su familia, de sus amigos y de la importancia de tener un sistema de apoyo sólido que la ayudara a navegar por los altibajos de la vida. Mi familia y mis amigos son mi ancla, dice Demet. Son las personas que me quieren por quien soy, no por lo que hago. Son mi refugio, mi fuente de energía y mi mayor apoyo. La actriz también mencionó la importancia de desconectarse de las redes sociales, de tomarse un tiempo para sí misma, de leer, de viajar y de hacer actividades que le proporcionen alegría y bienestar. Es fundamental encontrar un equilibrio, explica Demet. Necesitamos tiempo para nosotros mismos, para recargar energías, para conectar con nuestras emociones y para hacer cosas que nos hagan felices. La entrevista también nos ofrece una perspectiva sobre la industria del entretenimiento, que a menudo se ve como un mundo de glamour y de ensueño. Sin embargo, la entrevista nos muestra que detrás de las cámaras hay una gran presión, que los actores y actrices son seres humanos que también tienen sus miedos, sus inseguridades y sus momentos de vulnerabilidad. Nos recuerda que la fama no es siempre sinónimo de felicidad y que es fundamental cuidar la salud mental. La valentía de Demet al compartir esta confesión es digna de admiración. Al hacerlo está normalizando la conversación sobre la salud mental, rompiendo estigmas y animando a otros a buscar ayuda. Es un acto de generosidad porque al abrirse de esta manera, Demet le está dando permiso a otros para ser vulnerables, para ser humanos y para aceptar que no siempre todo es perfecto. La entrevista de Demet es un recordatorio de que la fama y el éxito no son sinónimo de felicidad. Es un llamado a la reflexión, a la empatía y a la importancia de cuidar nuestra salud mental. Demet nos demuestra que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza y que con ayuda, podemos superar cualquier obstáculo. Su testimonio es un faro de luz para todos aquellos que en algún momento de sus vidas han sentido la necesidad de desaparecer, de buscar refugio, de encontrar la paz. En la entrevista, Demet también abordó las críticas y los rumores que a menudo la persiguen. Reconoció que al principio le afectaban mucho pero que con el tiempo aprendió a lidiar con ellos. Al principio las críticas me dolían mucho, confiesa Demet. Me sentía juzgada, incomprendida y vulnerable. Pero con el tiempo aprendí a no tomármelas tan a pecho, a no darles tanta importancia y a centrarme en lo que realmente importa, mi trabajo, mi familia y mis amigos. La actriz también habló sobre la importancia de establecer límites y de decir no cuando es necesario. Es fundamental saber decir no a las cosas que nos perjudican, a las personas que nos hacen daño y a las situaciones que nos agotan, explica Demet. Tenemos que priorizar nuestro bienestar y proteger nuestra salud mental. Otro aspecto interesante de la entrevista fue la reflexión de Demet sobre la imagen que proyecta al público y sobre la presión de ser siempre la Demet perfecta. Reconoció que en el pasado se esforzó mucho por cumplir con las expectativas del público y de la industria, pero que con el tiempo aprendió a ser más fiel a sí misma. Aprendí a no preocuparme tanto por lo que los demás piensan de mí, dice Demet. Aprendí a aceptarme tal como soy, con mis virtudes y con mis defectos. Y eso me liberó. En definitiva, la entrevista de Demet Özdemir es mucho más que una simple conversación. Es una lección de vida, una lección sobre la importancia de la salud mental, sobre la necesidad de ser honestos con nosotros mismos y sobre la importancia de pedir ayuda cuando la necesitamos. Es un recordatorio de que detrás de la fama y el éxito, hay seres humanos que sufren, que luchan y que a veces solo necesitan un poco de paz. Es un testimonio de valentía, de resiliencia y de esperanza. La entrevista en su totalidad es un espejo en el que podemos vernos reflejados.
Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras propias luchas y sobre la importancia de cuidar nuestra salud mental. Nos recuerda que no estamos solos, que todos, en algún momento, hemos sentido la necesidad de un respiro, de un refugio, de una pausa. Y nos anima a buscar ayuda, a ser valientes y a no rendirnos. La confesión de Demet Özdemir es un acto de generosidad, de valentía y de autenticidad. Es un regalo para sus fans, para todos aquellos que la admiran y para todos aquellos que en algún momento de sus vidas han sentido la necesidad de desaparecer. Es un recordatorio de que detrás de la fama y el éxito hay seres humanos que sufren, que luchan y que a veces solo necesitan un poco de paz. Es un ejemplo a seguir, una inspiración y un faro de luz para todos nosotros. La entrevista de Demet es un tesoro. Un tesoro de honestidad, de vulnerabilidad y de esperanza. Un tesoro que nos invita a reflexionar, a empatizar y a cuidar nuestra salud mental. Un tesoro que nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay luz al final del túnel. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Hemos analizado a fondo la última entrevista de Demet Özdemir y hemos explorado esa profunda confesión sobre el deseo de desaparecer. Espero que este análisis les haya gustado y les haya hecho reflexionar. Espero que les haya llegado al corazón, como a mí. Si les gustó el vídeo, por favor, no olviden dejar su me gusta. Me ayuda muchísimo saber que el contenido les interesa. Y por supuesto compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también puedan descubrir esta faceta más humana de Demet Özdemir. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció la entrevista, qué fue lo que más les impactó y si han tenido alguna experiencia similar en sus vidas. Me encantaría leer sus opiniones y crear un diálogo en la sección de comentarios. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Y recuerden, cuídense mucho.